vamos a revisar el concepto de derivadas por medio de ejercicios. Ya se había revisado que la derivada es el promedio de las pendientes. Cuando yo quiero estudiar cómo se comporta una partícula o cómo se comporta un fenómeno físico o químico, lo represento mediante funciones algebraicas. Estas funciones algebraicas generalmente son curvas y entonces para sacar las pendientes de estas curvas utilizo el concepto de límite, y el concepto de límite es la derivada, porque la derivada o el límite se obtiene a partir de las pendientes de una función, como se revisó anteriormente. Y entonces ahora ya no voy a aplicar el límite para calcular las pendientes, o no voy a ocupar el límite para calcular el promedio de las pendientes. Lo vamos a hacer directamente con teoremas. Vamos a revisar algunos ejercicios. Vamos a empezar desde lo más básico. La derivada de x elevada a la 5, por ejemplo, me dice el teorema que en este caso aquí tengo una constante que es un 1, sería 5 por el 1 multiplicado por la x a la 5 menos 1, y entonces la derivada va a ser 5x a la cuarta. ¿Sí? Cuando tenemos variables, para sacar la derivada forzosamente debe de ser de una función o de una variable. ¿Por qué? Si yo quiero sacar la derivada de una constante, por ejemplo 7, esto es igual a 0. ¿Por qué la derivada de las constantes es igual a 0? Porque ya habíamos mencionado que las derivadas son el promedio de las pendientes, y para sacar la pendiente yo necesito por lo menos 2 puntos, necesito una función, y si yo tengo una constante solamente es un punto sobre la curva y entonces no tengo pendiente. Bien, vamos a continuar revisando ejercicios sencillos. Pueden ustedes tener otra nomenclatura, por ejemplo la derivada de la función 3x al cuadrado, ¿sí?, con respecto de x. Esta nomenclatura es exactamente la misma que de arriba, ¿sí? Me dice, vamos a multiplicar 2 por 3, son 6, x, y a la potencia le voy a quitar 1, entonces me quedaría 6x. Esta es la derivada de la función. Si tengo la derivada de 4x a la 5 menos 3x al cubo con respecto de x, ¿sí? Como tengo un signo menos aquí, puedo separar las derivadas y puedo aplicar en este caso este teorema, ¿sí? Me dice que es lo mismo representar la derivada de 4x a la quinta con respecto de x menos la derivada de 3x al cubo con respecto de x. Y entonces la derivada es 4 por 5, 20x a la cuarta menos 3 por 3, 9x al cuadrado. Acuérdense que a las potencias se les resta 1. Bien, como ya se había mencionado, podemos tener diferentes nomenclaturas para representar una derivada. Le podemos llamar f' de x, le podemos llamar y' de x o g' de x. Cualquiera de esas simbologías, cualquiera de esta representación algebraica me representa una derivada. Bien, vamos a revisar otros ejercicios para que quede más claro esto. Vamos a ver. Queremos calcular la derivada de una función, ¿sí?, f
de x, tenemos f de x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x más 1. ¿Sí? La puedo separar, no hay ningún problema. Ya vimos que me da exactamente lo mismo. Como nosotros ya sabemos que me da exactamente lo mismo, vamos a calcular su derivada. Pueden utilizar ustedes la simbología o el lenguaje algebraico que quieran, ¿sí? O puedo simplemente decir que f' de la función x es igual 3 por 1, 3x al cuadrado, menos, por este signo, 4 por 2, 8x, más 3 por 1, 3. Aquí es x está elevado a la potencia 1, 1 menos 1 me va a dar 0. Cualquier número, cualquier variable elevada a la 0 me da 1. Entonces 3 por 1 me va a dar 3. La derivada de una constante ya vimos que es 0. ¿Sí? Vamos a hacer esta demostración para que no haya ningún problema. ¿Sí? Vamos a pensar que tenemos f, me pide 5x. Eso va a ser igual, si yo quiero sacar su derivada, la derivada va a ser 5, aquí tengo un 1, x a la 1 menos 1. Eso va a ser igual a 5x a la 0. Entonces, esta x a la 0, esto es 1. 1 por 5 me va a dar 5. Entonces, f' de 5x va a ser igual a 5. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Bien, vamos a ver cuando tengo una función, ¿sí? Si checan ustedes, este teorema es el mismo que he estado aplicando. Vamos a revisar ese teorema. Esos dos teoremas son iguales. Vamos a ver. Ahora tengo la función f de x cúbica más 3x cuadrada y esa función está elevada a la potencia 4. ¿Sí? Es una función, esto es una función y entonces voy a aplicar mi teorema. Me dice, es n. N vale 4. 4 elevado a la u. Todo esto es u elevado a la u. Lo vamos a cambiar. U va a ser a la 4 menos 1 por la derivada de u. La derivada de u es x cúbica más 3x cuadrada. Vamos a desarrollarlo. 4u quedamos que es x cúbica más 3x cuadrada. Me va a quedar a la potencia 3. La derivada de u, entonces aquí la derivada de u va a ser x cúbica más 3x cuadrada. ¿Ok? Esto va a ser igual a 4 por x cúbica más 3x cuadrada elevado al cubo. La derivada de esto ya lo sabemos hacer. 3 por 1, 3x cuadrada más 3 por 2, 6x. ¿Ok? No puedo multiplicar por este polinomio, por esta función, porque tengo un cubo. Tendría que resolver primero el cubo. Pero sí puedo multiplicar por este 4 de acá, sería 4 por 3, 12x cuadrada, más 6 por 4, 24x, que multiplica a x cúbica más 3x cuadrada elevada al cubo. De esa forma puedo resolver cuando mi función tiene dos variables. A diferencia, hace rato no tenía yo la potencia, ahora sí tengo una potencia y entonces no puedo separar la función. Vamos a resolver otro ejercicio para que quede esto más claro.
la función 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado, y toda esa función está elevada a la potencia 5. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya sé que debo de aplicar el teorema. Me voy a saltar los pasos porque ya lo desarrollamos anteriormente. Este 5 es n, entonces va a ser 5 por u, todo esto es u, 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado por la derivada de u, que es 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado. ¿Ok? No tengo problema. F' de la función x va a ser igual a 5 por, aquí me faltó, perdón, a la cuarta. 3x a la cuarta menos 5x cuadrada. Aquí este 4 proviene de que son 5 menos 1. Por la derivada, 3 por 4, 12x al cubo menos 5 por 2, 10x. Igual no puedo multiplicar por esto porque está elevado a la cuarta, tendré que resolverlo, pero puedo multiplicar por este 5. 5 por 12, 60, x al cubo menos 5 por 10, 50, x que multiplica a 3x a la cuarta menos 5x cuadrada, y eso va elevado a la potencia 4. De esta forma puedo sacar las derivadas sin aplicar el concepto del límite utilizando teoremas.